Capítulo 52. La subyugación de Glast. 1. Lucy siempre se acostaba mirando las estrellas. Acostada en la esati del edificio Trix, mirando al cielo, la parpadeante noche estrellada sobre ella y presionando como una cómoda manta. El calor y el frío no eran factores particularmente importantes para Lucy, ya que llevaba varias magias de protección sobre sí misma. Sin embargo, estar bajo la luz del sol, tener una buena vista del cielo abierto y escuchar el ocasional traqueteo de las hojas o el fluir del arroyo eran más importantes para ella de lo que se podría pensar. Por otro lado, estar completamente bloqueada por paredes y techos no era bueno. Por eso no le gustaba la residencia Opelius, a pesar de las habitaciones bien iluminadas y soleadas, las camas caras y la ropa de cama de clase alta. Aunque las donceles estaban hasta el cuello de trabajo debido a la residencia Opelius medio destruida, las donceles no se descuidaban cuando se trataba de vigilar a Lucy. Todos los días, se aseguraban de que Lucy usara su uniforme recién limpiado de manera adecuada y ordenada mientras peinaban suavemente su cabello blanco, que tendía a volar por todas partes. Aún así, su comportamiento seguía sin ser diferente al de una gata callejera. No hay fin para el aprendizaje, Lucy. Estoy seguro de que la señorita Silvanie también debe haber pensado lo mismo. Ese viejo. El sombrero de bruja desgastado y lleno de arrugas, originalmente usado por el mago Glopt antes de dárselo a ella, sostenía el olor fragante del romero. Olfateando las mangas de su ropa, podía oler el mismo aroma. Mientras Lucy estaba dormida, las donceles continuaban lavando la ropa como les parecía. De repente, recordó el día en que Glopt falleció, un día en el que la lluvia caía fuertemente. El recuerdo de la época en que se sentó en la cabaña de Glopt, sosteniendo su sombrero mientras ahuyentaba a todos los que se le acercaban, se sentía tan lejano y distante como el cielo estrellado. Incluso atacó a aquellos que intentaron tocar el cadáver del archimago Glopt a su antojo. En comparación con esa época, se había vuelto más amable. Aunque, en comparación con ese entonces, no se había vuelto exactamente más confiable. Más bien, era más apropiado decir que se había vuelto más perezosa. Aparte de las donceles, no quedaba nadie para disciplinar a Lucy. Si le preguntara si su vida se había vuelto aburrida, no lo creería. Incluso en la bastante confinada isla Akin, había un número sorprendente de vistas hermosas, comida deliciosa para comer y muchos eventos locos. La mayor parte del tiempo, Lucy, que era distante debido a las dificultades que había experimentado en su vida, no encontraba nada de eso interesante. De cualquier manera, no parecía que su vida fuera particularmente aburrida. Puede que hayas nacido con el don natural del talento y la bendición de las estrellas, pero esa no es excusa para dejar de aprender, Lucy. Incluso si todos en la tierra del aprendizaje están por debajo de tu talento, definitivamente debe haber algo allí para que aprendas. Por eso siempre debes estar aprendiendo. Sé humilde y usa tu poder por el bien de todos. Y ten cuidado con la soledad que un día se te acercará lentamente. Con la fuerza para derrotar a todos los demás, está destinada a ir acompañada de una amarga soledad. Lucy, lamento irme primero. La forma que toma la soledad difiere de una persona a otra. La fría cuchilla de la soledad eventualmente encontraría a todos, de una forma u otra. Pero Lucy todavía era demasiado joven para entender ese hecho. Incluso ahora, ese hecho todavía no había tocado su corazón. Esa sensación de hormigueo dentro de ella era más cercana al anhelo que a la soledad. Era como un anciano que la regañaría todo el día. Cada vez que estaba dormida en las afueras del bosque mágico, él la levantaba y la tiraba a un lado, siempre enojado mientras la regañaba. Aunque, ahora que se había ido, quedaba una extraña sensación de vacío en su lugar. Probablemente nunca se volverían a ver. Hubo un momento en el que una parte de su corazón sufrió por ese hecho, pero a medida que pasaba el tiempo, el dolor de esa herida comenzó a desvanecerse lentamente. Ahora, la satisfacción de solo tener una bolsa de carne seca en sus brazos era suficiente para contener esa sensación de anhelo. Eso es muy propio de ti. Era gracioso pensar en cuál sería la expresión de Glock si viera lo que estaba haciendo ahora. Aunque lo que se perdió, se perdió. Ha tenido suficiente experiencia para saber que tratar de recuperarlo sería solo una pérdida de energía. Todo lo que tenía que hacer ahora era mirar el cielo estrellado y tener la suerte de disfrutar su tiempo. Tampoco había mucho más que hacer. Las lecciones en clase eran demasiado fáciles. Podía memorizar el contenido de un libro con solo hojearlo rápidamente. La clase práctica tampoco requería más que un movimiento de su dedo. La fundación de becas Glock se encargaba por completo de su matrícula, y los profesores no la molestaban particularmente. Un día, recordó sus viejas manos arrugadas que solían palmear a Lucy en la parte superior de su cabeza. En algún momento, la sensación de extrañar a Glock se había vuelto tan natural como la primera vez que se sintió cómoda con él. Para Lucy, la sensación de apoyarse en alguien y comenzar a extrañarlo había llegado de forma tan natural. Aunque era molesto y frustrante, era alguien que un día se sentiría repentinamente vacía, dándose cuenta de que no había nadie a su alrededor. Después de darse cuenta de lo que realmente era el anhelo, no quería hacer más relaciones de ese tipo. Era una sensación que la joven maga Genje nunca quería experimentar de nuevo. Así, se había desapegado del mundo, y para cuando volvió a sus sentidos ya se había vuelto extremadamente perezosa. En cierto modo, estaba viviendo una vida bastante ridícula. Sabía bien que, cuando llegara el día en que su destino la alcanzara, todavía tendría que levantarse incluso si era molesto. Sin embargo,
Todavía no era ese momento. Lucy balanceó sus pies fuera de los peligrosos pasamanos en el techo del edificio Trix. En caso de que su sombrero saliera volando, lo sujetó con una mano, mordiendo un trozo de su carne seca y mirando el cielo nocturno de otoño. Era bastante vasto y agradable. Por el momento, parecía que los cielos de otoño se mantendrían soleados y despejados. Al menos no llovería a cántaros. Sintiéndose bien por ese hecho, Lucy comenzó a tararear, algo inusual en ella. El capítulo final del acto 2 estaba comenzando. En cuanto a los otros eventos que tuvieron lugar, no tuve más remedio que escuchar sobre ellos de Jix, Janica y Lortelle. No quería acercarme innecesariamente a todo, pero no tenía ese tipo de libertad. Además, no había una buena excusa o razón para que me involucrara en lo que estaba pasando entre los personajes principales en el primer año. Mientras pudiera confirmar el hecho de que la historia progresaba sin problemas hacia el final, sin mayores problemas, no había ningún problema. Sin embargo, la situación había cambiado un poco a medida que se acercaba el capítulo final. Eso fue porque había aparecido una razón para que yo me involucrara. Si había una fórmula de producción de objetos de ingeniería mágica que se iba a desperdiciar de todos modos, definitivamente quería conseguirla. Eso era porque no había una mejor opción cuando se trataba de crear una base sólida para mi crecimiento. Si tenía suerte, tal vez me volvería más fuerte a un ritmo explosivo. Buen trabajo, maestro Ed. Ahora ya no hay más problemas con respecto al nivel de reserva de alimentos del campamento. Aún falta un poco si va a durar todo el invierno. No me tomó mucho tiempo recolectar comida, abasteciendo la reserva de alimentos del campamento por ahora. En primer lugar, ya estaba algo acostumbrado a cazar, y después de aumentar mis especificaciones, se había vuelto mucho más fácil de lo que pensaba atrapar animales salvajes. Pero no es cederte. Si quieres dormir 6 horas a tiempo, debes terminar lentamente tus estudios del día. Además, no comiste suficiente carne o verduras hoy, maestro Ed, tienes que asegurarte de compensarlo en la cena. Además, no has estado bebiendo suficiente agua. Sí, Mook comenzó a informar sobre cada aspecto de mi vida diaria, uno por uno. En ese momento, sentía que tenía una secretaria personal en lugar de un espíritu que entraría en el campo de batalla a mi lado. Si te vuelves a desmayar, realmente moriré. Por favor, asegúrate de vivir una vida larga y saludable por mí. Realmente quiero mantener nuestra relación contractual durante mucho tiempo, maestro Ed. Después de desmayarme esa vez, Tarkan parecía haber regañado fuertemente a Mook por lo que estaba haciendo, ya que siempre estaba a mi lado. Sin embargo, era lo mismo sin importar a dónde fueras, los de abajo siempre se quedaban con la culpa. Realmente lo siento por eso, Mook. Después de todo, las personas que son demasiado amables no son tan geniales, ¿verdad? ¿De qué estás hablando de repente? Hoy, mis amigas se pelearon entre ellos, y no pude decirles nada. Después de terminar mi horario diario en la academia, regresé al campamento con Janica. Comenzó a ser normal para Janica regresar al campamento conmigo en lugar de ir a la residencia Dex. Llegó al punto en que no se sentía extraño en lo más mínimo. Comencé a preguntarme si realmente estaba durmiendo de vuelta en la residencia Dex. Pensando en lo incómoda que Janica debe haberse sentido en la residencia Dex, era algo que podía entender. Después de todo, fui yo quien le dijo que podía venir a visitar mi campamento cuando quisiera en primer lugar. Janica regresó a mi campamento, sacando automáticamente su propia taza y preparando un poco de té de hierbas en la mesa con la mía. Al principio, era incómodo verla usar los espíritus para ayudar a mantener mi campamento a veces o verla arremangarse las mangas de su uniforme para lavar mi ropa. Eso era porque, desde mi punto de vista, no tenía nada con qué pagarle. Incluso se tomó el tiempo para enseñarme sobre la magia espiritual. Cuando le pregunté cómo podía pagarle, ya que no tenía nada, ella rápidamente agitó sus brazos y dijo que estaba bien. Incluso comencé a tener malos pensamientos, preguntándome si así se sentía un alfiler. Está bien, dejemos de pensar en tan malos pensamientos. Clara y Anne tuvieron una pelea hoy. Las conoces, ¿verdad? Las dos amigas con las que siempre estoy saliendo. Sí, las conozco. No fue gran cosa. Estábamos todos charlando mientras caminábamos a Ecología de Monstruos desde Estudios Elementales, cuando de repente comenzaron a discutir por algo menor, que luego se convirtió en una pelea. Pero, como yo estaba entre ellas, terminaron sintiendo pena por mí. Eso debe haber sido confuso para ti. Eso es cierto, pero comencé a sentirme extraña cuando pensé en lo consideradas que eran conmigo antes de que comenzaran a pelear. Janica agarró su taza mientras miraba la fogata con tristeza. Ahora que lo pienso, siempre ha sido así. Todos son siempre tan amables, buenos y considerados conmigo, incluso aunque no tengan que hacerlo. Es como una obsesión que todos tienen. No negaría el hecho de que Janica era bien conocida por ser un hada en este mundo, pero era interesante ver que la consideración de los demás hacia ella solo la estaba cansando. No, eso no era. Pensándolo como un tipo de reacción de Janica, todo comenzó a parecer natural y a tener sentido. Pero si lo menciono, comenzarán a pensar que soy alguien que se molesta fácilmente, así que no puedo decirlo. Me temo que terminarán diciendo algo como, porque te sientes incómoda cuando solo estamos siendo considerados contigo. Eso es cierto hasta cierto punto. Realmente no puedes enojarte con ellos si solo están siendo amables y considerados contigo. Tus palabras son siempre tan directas, pero no puedo negar lo que dices, ya que es la verdad.
Al ver a Janika jugar con sus pies con una sonrisa tonta en su rostro, definitivamente parecía que sus sentimientos habían cambiado recientemente. ¿Sabes qué? Voy a ser mala. Sé que lo intenté varias veces ya, pero esta vez lo voy a hacer de verdad. Diciendo eso, comenzó a adoptar una postura peculiar. Puso ambas manos en su cintura mientras comenzaba a actuar un poco descarada, como si estuviera diciendo, soy mala. Honestamente hablando, no tenía idea de lo que estaba tratando de hacer. Ahora que lo pienso, tenía un favor que pedirte. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Es urgente, puedes decírmelo. Después de que Janika habló, contuvo el aliento y dejó su taza. Pensando en lo que debería decir a continuación, o cómo decirlo, de repente comenzó a hablar lentamente. Si es una petición, entonces tal vez pueda ayudar, o tal vez no. Pero, ¿qué tal si lo intentas diciendo primero? Pero me siento muy mal por tener que pedirte ayuda gratis. Podría ser muy problemático, o incluso peligroso. Aunque, creo que todo estará bien de alguna manera. Mientras bajaba la voz y hablaba con cuidado, en el momento en que Janika se dio cuenta de que hablaba en serio, cambió de expresión. Hay algunos objetos que he perdido, y otros que quiero encontrar, así que hay un lugar al que quiero ir, aunque, es un lugar un poco peligroso para ir solo. ¿Dónde es? Las vías fluvial subterráneas. Hay una gran entrada en las afueras del distrito educativo por la que puedes entrar. ¿En serio? ¿Ese lugar es realmente tan peligroso? Realmente no lo sé, ya que no he estado allí antes. Pero como dijiste que lo era, realmente debe ser peligroso. Había creado un plan, hasta cierto punto. El capítulo final del acto 2 comenzó en el edificio Trix, luego procedió a las vías fluvial subterráneas, el laboratorio secreto dentro de él y finalmente la torre de poder mágico. Mientras el protagonista Taylor comenzaba a hacer su movimiento, yo estaba pensando en agarrar todas las fórmulas de producción y herramientas mágicas en la biblioteca del alma ubicada en el laboratorio secreto y luego regresar. Pero sería ineficiente tratar de superar el estricto sistema de seguridad del laboratorio secreto y a todos los guardias. Además, podría afectar la línea de tiempo, y ni siquiera estaba seguro de si sería posible. Incluso si fuera posible, no quería asumir un trabajo tan difícil personalmente. Así que, la clave de la operación tenía que ser cambiada a seguir a Taylor. El plan era que, mientras Taylor despejaba todos los obstáculos en su camino hacia la batalla final, yo lo seguiría cuidadosamente y agarraría solo lo que necesitaba antes de huir. La insignia de honor fue arrojada por el presidente del Consejo Estudiantil Veros en la fase 1. Ese accesorio aumentaba enormemente la resistencia mágica a todas las magias elementales. Bueno, iba a ser bastante útil para superar futuras historias, así que dejaría que Taylor se encargara de esa. No había mucha razón para tomar ninguno de los objetos de ingeniería mágica arrojados por la profesora adjunta Clyde durante la fase 2. Si bien podrían ser beneficiosos para progresar en la historia de inmediato, a la larga se convertirían en dolores de cabeza con los que lidiar. El enfoque principal era durante la fase 3, en el laboratorio secreto. Todos los libros mágicos de réplica de alta gama y las diversas fórmulas de producción se encontraban en la biblioteca del alma. También tendría que recolectar tantos objetos de ingeniería mágica como pudiera mientras estuviera allí. La habilidad del santo de la espada de Taylor parecía haber mejorado hasta su quinta habilidad, y había oído que era considerado al menos dentro de la clase B para estar en la cima en términos de manejo de la espada. Dado que las especificaciones de Taylor no parecían faltar, podría estar tranquilo por un tiempo. En primer lugar, el capítulo final del acto 2 era un poco complicado y tenía algunas instancias innecesarias en las que terminarías con un final malo. Aunque, si tus especificaciones se mantenían, las peleas eran bastante simples. La mayoría de las condiciones que conducían a un final malo eran extremadamente únicas, por lo que no había mayores problemas con eso. Aunque, naturalmente, no debería bajar la guardia. Tendría que asegurarme de revisar eso también. Como decidí seguirlo, también podría terminar enfrentando una situación que me ponga en una crisis. Por eso sería perfecto si me acompañara un colega que pudiera prestarme su poder de lucha. En cuanto a una persona que fuera amable conmigo y estuviera dispuesta a prestarme su poder de lucha para apoyarme. En mi pequeño grupo de conocidos, esa persona era obvia. Mientras caminaba por allí, terminé dejando caer una de mis pertenencias en las vías fluvial subterráneas. Por eso necesito bajar allí y encontrarla. Eso suena como que podría ser un poco difícil, pero te ayudaré. Gracias, Janika. Las vías fluvial subterráneas son muy oscuras y húmedas. Además, hay algunos espacios que son bastante estrechos. Será mejor si usas ropa que se puede ensuciar. Gracias. Me aseguraré de compensártelo. Sí, por supuesto, Ed. Pero, dijiste que es oscuro y estrecho. La mano que sostenía la taza de Janika comenzó a temblar mientras ella se aclaraba la garganta. Los espíritus de rango intermedio que yo no podía ver deben haber estado susurrándole algo al oído, ya que ella estaba agitando sus brazos en el aire como si estuviera tratando de deshacerse de ellos. Bueno, no hay nada que podamos hacer al respecto. Sí, solo tendré que pegarme a ti para asegurarme de no perderme. De acuerdo, gracias. De repente, después de decir eso, Janika comenzó a aclararse la garganta de nuevo mientras se agarraba el cabello. Parecía que estaba organizando sus pensamientos. Como era de esperar, soy demasiado fácil. Es así, pero, si no voy contigo, vas a ir solo, ¿verdad? Simplemente correrías por ese lugar oscuro,
tratando de encontrarlo todo por ti mismo, ¿verdad? Yo, no puedo negar eso. Entonces, eso no está bien. No podía entender por qué ella se preocupaba por pensamientos tan inútiles, pero, de cualquier manera, Hanika parecía estar contemplando algo. Era una chica que vivió toda su vida como una princesa de un cuento de hadas. Toda su vida siempre había girado en torno a aceptar grandes cantidades de amabilidad de los demás y devolverla con su propio amor. Realmente no se podía llamar a eso algo malo o culparla por ser una persona sin sentido de la realidad. La naturaleza de Hanika no era intrínsecamente algo terrible, y tampoco era como si fuera una persona que viviera desconectada de la realidad. Más bien, Lucy parecía destacar más en ese sentido. Todo lo que hacía era vivir felizmente su vida en un jardín de flores lleno de buena voluntad. No había nadie que pudiera culparla por eso. Sin embargo, si Hanika fuera la que dijera que quiere escapar de esa vida de cuento de hadas y entrar en la realidad, tendría muchas responsabilidades que asumir. A veces, habría momentos en los que tendría que rechazar el favor de alguien, o los momentos inevitables en los que tendría que negar con la cabeza y rechazar la solicitud sincera de alguien. Para que alguien tan bondadoso como Hanika lograra ese crecimiento interior, se necesitaba que se presentara una oportunidad razonable. No importa cuán buena persona sea, si su vida se volviera demasiado difícil, llegarían muchas instancias en las que aceptaría la buena voluntad honesta de los demás con sospecha y un mal corazón. Para una chica inocente, que había salido directamente de un cuento de hadas, para convertirse en una adulta completamente desarrollada, tendría que pasar por un momento difícil y desesperado, pero no parecía que ese momento fuera a suceder. Todo lo que podía decirle era que se animara. Bueno, vayamos juntos cuando el horario de la academia sea un poco más relajado. Tal vez tengamos algo de tiempo libre mientras la academia está ocupada con otra cosa. Tal vez sería perfecto si fuéramos durante la transferencia de propiedad del sello. Las noticias sobre el sello del sabio estaban siendo publicitadas hasta cierto punto. Por supuesto, no era algo de lo que la academia estuviera orgullosa, por lo que el rumor solo circulaba ligeramente dentro de la academia. Aunque se rumoreaba que era más una transacción de tipo hipoteca que una venta completa, en realidad no había duda de que era la venta del corazón de la academia por dinero. De cualquier manera, Hanika sabía lo suficiente sobre la situación general para que yo dijera eso. Claro, Ed, estaré en la entrada de las vías fluvial subterráneas entonces. Oh vaya, ya se ha hecho tan tarde. Después de que las clases terminaron por el día y regresamos al campamento juntos, terminé de hacer algunos ladrillos junto al arroyo y preparé algo de leña mientras Hanika limpiaba el interior de la cabaña y preparaba la cena. Antes de darnos cuenta, el cielo se había oscurecido y una o dos estrellas comenzaron a aparecer. Hoy es la reunión de estudiantes en la residencia Dex, así que debería darme prisa y salir. Espero que tengas una buena noche, De acuerdo, Hanika. Cuídate y ten cuidado con tu paso a medida que se oscurece. De todos modos, Hanika tenía un don para hacer que las personas a su alrededor tuvieran una actitud más amable y tranquila. En cierto modo, es bastante irónico que no estuviera orgullosa de ello, a pesar de haber sido bendecida con esa naturaleza. Ella se rió mientras me agitaba la mano, alejándose lentamente. Me senté solo junto al fuego, tallando mis flechas. El próximo semestre, el número de estudiantes en la clase aumentará. Otros 2 estudiantes serán promovidos. En solo un año, 2 estudiantes más han subido. La clase de este año definitivamente tiene muchas personas talentosas. Reuniendo a estudiantes del departamento de magia, el profesor Glast estaba a cargo de la clase a que había reunido. No había un nombre de curso específico, aunque la clase especial del profesor Glast, que enseñaba todos los aspectos de la magia, solo estaba disponible para unos pocos estudiantes seleccionados. Actualmente, solo se permitía que 3 estudiantes de primer año asistieran a la clase. Jix, Lorteye y Lucy, Edel de la clase B y Aila de la clase C son las más probables. Incluso uniéndose a la clase a mitad de camino, no afectará las lecciones de la clase, así que no hay motivo de preocupación. Las aulas especiales ubicadas en el distrito de educación para la clase A eran espaciosas. Sin embargo, solo había 3 estudiantes sentados en esa gran sala de conferencias. Había un chico honesto y trabajador sentado y escuchando a Glast, mientras que otra chica intentaba leer los inventos de Glast con una sonrisa subyacente. La última chica estaba en un sueño profundo. No había necesidad de decir quién era quién. Oh, vaya, son Edel y Aila. Supongo que esas dos en realidad no tenían un talento pobre e incierto cuando se trata de magia o sus habilidades de combate. Aunque Lorteye se atrevió a intentar provocar al profesor superior, el profesor Glast no mostró ningún signo particular de disgusto. Él siempre trataría a aquellos con talento con una mayor cantidad de generosidad y tolerancia. Se podría decir que, en ese sentido, su actitud era bastante consistente. No fueron simplemente seleccionadas debido a su cantidad de poder mágico o su nivel de percepción de poder mágico. Mientras sean individuos con algún tipo de talento en magia, serán admitidos en la clase A. La academia tenía total confianza en el proceso de selección del profesor Glast. Eso significaba que se le garantizaba cierto nivel de libertad cuando se trataba de elegir estudiantes para su clase. A cambio de esa confianza,
los ojos del profesor Glass siempre pudieron distinguir con precisión a aquellos con talento. Siempre tocando instrumentos musicales o cantando, Edel siempre tenía una sonrisa relajada, lo que la hacía famosa entre los estudiantes como un juglar o romántico errante. Su extraño talento, que le permitía usar la magia para tocar un instrumento, era bastante interesante incluso para Lortelle. Ayla era menos impresionante cuando se trataba de su cantidad de poder mágico y su débil sentido de percepción. Sin embargo, su conocimiento y habilidad académica eran comparables incluso a los profesores. Además, Lortelle había escuchado antes que ella parecía mostrar una resonancia anormal a un poder mágico único, en lugar de solo poder mágico regular, aunque, como estaba fuera del interés de Lortelle, no conocía muchos detalles. Pero, ¿no habría quejas entre los otros estudiantes que quieren unirse a la clase A? Eso es algo de lo que tendré que encargarme. Había muchos estudiantes que estaban llenos de quejas contra la clase del profesor Glass. Lamento decir esto, pero también había algunos otros estudiantes cuyo poder mágico y nivel de resonancia no parecían tan malos. Entonces, si esos estudiantes terminan quejándose, no quiero perder nada de mi tiempo en aquellos con talentos inciertos. El profesor Glass respondió bruscamente al comentario de Jix. Sin embargo, Jix continuó hablando con una expresión de disgusto en su rostro. Digo esto con el mayor cuidado posible para evitar ser grosero, pero no hay necesidad de tener cuidado con tus palabras. Dime exactamente lo que sientes tal como es. No me dolerá en lo más mínimo. Aunque Jix tartamudeó un poco con sus palabras, transmitió su mensaje claramente. Usted mencionó a aquellos con talentos inciertos, pero también hay personas que se están esforzando al máximo con el deseo de ser reconocidas. No sabe de qué manera pueden o no ser capaces de mejorar, pero estoy seguro de que sus habilidades no serán bajas. Por eso, cuando parece que los está ignorando debido a sus habilidades mediocres, me hace sentir un poco incómodo. Parece que usted está menospreciando injustamente sus esfuerzos. Mientras Jix continuaba hablando, miró brevemente la expresión del profesor Glass. Sentada a unos pocos asientos a su lado, Lortelle soltó un suspiro. Mirando a Jix, parecía que realmente no podía entenderlo en absoluto. Jix parecía pensar que el acto de cuestionar directamente la política del profesor Glass era irrespetuoso. Todavía no se había dado cuenta de qué tipo de persona era el profesor Glass. Aunque era una situación en la que no sería tan extraño enojarse, el profesor Glass continuó respondiendo con calma en un tono bastante apagado. ¿Creíste que, al menospreciar y despreciar sus esfuerzos, estaba menospreciando y arruinando las vidas de esos niños, Jix Felstein? El silencio sugirió que era verdad. Me disculpo por eso, no pienso particularmente de esa manera. Más bien, la forma más segura de arruinar sus vidas sería inculcar apresuradamente una sensación de confianza en su talento incierto empujándolos hacia adelante. Lortelle dejó de escuchar lo que estaba diciendo. Para alguien como Lortelle, que había reunido información sobre las historias personales del personal académico, los comentarios del profesor Glass tenían un significado diferente. La única hija del profesor Glass, Muri, era una ex estudiante del departamento de magia en Silvania y murió después de participar apresuradamente en una subyugación de monstruos. Al igual que un escarabajo es una belleza a los ojos de su madre, el profesor Glass tenía expectativas de Muri, ya que parecía tener un talento para la magia, y debido a esa sensación de exceso de confianza en ese talento incierto suyo, no había necesidad de explicar los detalles de lo que había sucedido cuando ella saltó a participar en la subyugación de monstruos. Su excesiva obsesión con los talentos probados y el respeto hacia el hombre que trajo la era del progreso. La razón por la que era más apasionado que nadie por el nacimiento de alguien extraordinario, alguien que pudiera hacer que la mayoría de aquellos sin talento lo siguieran, era probablemente, para, en última instancia, eliminar tales sacrificios innecesarios. Para algunos podría parecer una acción noble, mientras que para otros podría ser vista como extremadamente lamentable. Lortelle no quería darle ninguna simpatía porque, en este sentido, era puramente egocentrismo. Entiendo. Jix bajó silenciosamente los ojos mientras asentía. Cavar más profundo que eso solo se consideraría entrometido. Y Lortelle Quechen, hay algo que necesito discutir contigo que no está relacionado con esta clase. Te llamaré más tarde. Debe ser porque había algo que necesitaba discutir con respecto a la transferencia de propiedad del sello del sabio. Lortelle era la persona que había comprado el sello del sabio, y el profesor Glass era el responsable de la transferencia de propiedad del sello por la academia. Era un asunto que tenía lugar aparte de su relación como maestro y estudiante, así que no era algo que pudiera discutir actualmente en el podio. Habilidad mágica detallada, grado, mago competente, especialización, magia elemental, magia común, lanzamiento rápido el B, 8 percepción de maná el B, 8 magia elemental de fuego, ignición el B, 14 magia elemental de viento, cuchilla de viento el B, 13 ahora se puede aprender magia intermedia. Magia espiritual, sensibilidad espiritual el B, 12 comprensión de espíritus el B, 12 manifestación espiritual el B, 1 sentidos compartidos el B, 1, ranura de espíritu, espíritu ígneo inferior, MUG, sensibilidad, 2 eficiencia espiritual, buena habilidades únicas, bendición del manto ígneo, aumento temporal de inmunidad al fuego, explosión, magia explosiva básica,
potenciación de magia de fuego, ranura de espíritu, vacía. Ya era hora de empezar a aprender magia intermedia. Para los estudiantes del departamento de magia, si podías o no adquirir magia de nivel medio era extremadamente importante. El nivel de la magia de nivel medio, también conocida como magia intermedia, era el límite entre un mago experto y uno rudimentario. A menos que hubieras nacido originalmente con un talento para la magia, normalmente comenzarías a lidiar con la magia intermedia durante el plan de estudios del segundo año o al comienzo de tu tercer año. Incluso si solo pudieras usar 2 o 3 hechizos de nivel medio, sería suficiente para que se te tratara como un mago profesional. En otras palabras, la habilidad de un mago se juzgaba por cuán diversa y poderosa era su magia de nivel medio. Solo alrededor del 10% de los graduados de Sylvanie pudieron alcanzar ese nivel o más. Incluso con la misma magia de nivel medio, el poder que tenía era ciertamente diferente dependiendo del nivel o la competencia individual. Por ejemplo, aunque la lanza de hielo del Ortelle era magia de nivel medio, ciertamente superaba el poder de la otra magia de nivel medio utilizada por los de segundo año. En cuanto a la magia de alto nivel, a menos que estuvieras en un nivel superior al de la academia, solo podrías usarla parcialmente. Incluso entre los de cuarto año que se graduaban, solo los estudiantes que se consideraban de élite tenían un dominio sobre ella. Y si estuvieras mirando el nivel más alto de magia, en primer lugar, dentro de Sylvanie, incluso contando a los profesores, solo había 1 o 2 personas que serían capaces de dominarla, excepto por casos inusuales, como Lucy. De todos modos, mis especificaciones habían aumentado hasta el punto de que no debería haber habido ningún problema con el uso de la magia de nivel medio. Considerando dónde empecé, había crecido tanto que había olvidado lo débil que solía ser. Para la próxima clase de estudios elementales, podría cumplir parcialmente mi papel como un verdadero mago. Sintiéndome satisfecho con mi progreso, cerré mi libro donde estaba sentado en la esquina del aula. La clase de estudios elementales de hoy fue bastante profunda, y había muchas cosas que tenía que aprender. Estudiante Ed, has sido llamado. Después de que termine tu próxima conferencia, por favor baja al laboratorio del profesor Glass, que se encuentra debajo de las salas de conferencias de la academia en el distrito educativo. Fue cuando estaba recogiendo mis libros a punto de salir del aula que escuché la voz. Era la asistente de enseñanza de estudios elementales, con quien ya estaba bastante familiarizado. ¿Estás diciendo que he sido convocado? Ahora que lo pienso, no respondí a la convocatoria del profesor Glass la última vez. Fue porque terminé colapsando después de excederme. Lo había olvidado, pero como me llamó de nuevo, parecía que era un asunto importante. Hasta donde yo sabía, el profesor Glass no debería haber podido reunirse con nadie en este momento. La transferencia de propiedad del sello era en unos días, así que debería estar hasta el cuello de trabajo. Por supuesto, yo también estaba ocupado. Todavía tenía que terminar el trabajo de vuelta en el campamento, prepararme para los exámenes finales, y había algunas cosas que necesitaba revisar con respecto a la trama, así que no tenía mucho tiempo libre. Me gustaría ocuparme de mis asuntos lentamente, ya que no quería terminar esforzando demasiado mi cuerpo. Aunque, me preguntaba si iba a empezar a estar ocupado de nuevo pronto. De acuerdo, dígale que recibí su mensaje. Eso fue lo que le dije al asistente mientras terminaba de recoger mis libros.